Hola mis amados, bendiciones. Bienvenidos una vez más a este servicio online. Gracias por estar allí pendiente para recibir este mensaje y permitir que nosotros podamos entrar en sus hogares. Sobre todo le pido al Señor que pueda entrar con su palabra a sus corazones y podamos ser transformados. Abrir nuestros ojos para mirar todas las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos. Estén atentos sus oídos pues para recibir la palabra del Señor. Allí donde usted está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tenemos la tendencia a creer, no sé si es error en la enseñanza o lo que ha tratado de hacer la iglesia en todo este tiempo, pero la tendencia es a creer que cuando nosotros estamos pasando por un mal momento o tenemos alguna circunstancia negativa, adversa a lo que nosotros esperamos, llegamos a creer que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado. Y eso hace en nosotros que entre la desesperanza, la angustia, esa ansiedad que a veces nosotros no sabemos cómo suplir y muchos otros pensamientos de índoles negativas que van entrando en nosotros y nos hacen propensos a tomar decisiones erradas. Cuando lo que deberíamos hacer es tener la más serenidad posible, la mayor serenidad posible, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como está escrito en la palabra, para nosotros tener el entendimiento y la sabiduría en el camino o la decisión que nosotros debemos tomar con respecto al momento que estamos viviendo y cómo salir de ello. Nos enfocamos más en el problema que en la solución. Nos enfocamos más en la circunstancia que en Dios que nos puede tender una mano. Nos enfocamos más en lo natural que en lo sobrenatural. Cuando veo esto, porque cada vez que llegan las circunstancias a nosotros, esas circunstancias que son adversas, terminamos siempre tomando decisiones que estoy seguro no son las correctas. Y ello se debe justamente a la forma de pensamiento que nosotros tenemos y ese creer que el que nos llamó no sigue con nosotros, nos abandonó, nos dejó. Muchos son los que suelen decir a veces, ¿dónde está Dios en estas circunstancias? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, Dios no está conmigo, o sea, aquí no está Dios, o sea, ¿por qué me pasa esto? Si Dios me ama, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué se llevó a mi papá, a mi mamá? O sea, ¿por qué pasó todas estas cosas? Y vemos allí entonces que el sistema emocional nuestro, sentimental del ser humano, lo tiene cautivo todavía y es algo que nosotros tenemos que apartar. Quitarnos ese yugo para poder entender en lo espiritual lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Con esto no quiero decirle a ninguno que sea insensible, que no sienta, que no padezca, que no se le manifieste absolutamente en nada en lo emocional o en lo sentimental. Por el contrario, más aún lo necesitamos porque usted no puede amarse ni a usted mismo ni a nadie más si no es por medio de esas emociones y de esos sentimientos que son manifestados. Pero los mismos deben ser controlados por medio del Espíritu para nosotros poder tomar las decisiones que son correctas. Lo veo constantemente porque cuando he estado o me ha tocado estar legalizando ante Dios la unión matrimonial, el estado del matrimonio en el cual han decidido entrar un hombre y una mujer, las muchas veces que ya me ha tocado esto, suelo siempre hacer una pregunta que la hacen todos los jueces que tienen el compromiso de hacer esto, así como toda la autoridad religiosa que tiene también la responsabilidad y el compromiso de legalizar ante Dios las uniones que se hacen ante las autoridades civiles en el caso del matrimonio. Y de un matrimonio de un hombre y una mujer. En este caso, siempre nosotros preguntamos, o es la pregunta de rigor, se le hace la pregunta tanto al esposo como a la esposa. Y se le pregunta si están dispuestos, si hay un compromiso, si aceptan de verdad
amar a aquella persona que están tomando por esposo o esposa en la enfermedad o en la salud, en o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez, o en cualquier otra circunstancia que le acarree. Y normalmente la respuesta que siempre tenemos allí, indudablemente, es que sí, que aceptan que eso es así, porque nosotros nos unimos creyendo ciertamente que no vamos a tener ningún inconveniente en nuestra relación matrimonial, nuestra relación de familia. Pero la realidad es que tarde o temprano van a aparecer circunstancias que nos van a hacer molestar, que nos van a hacer poner un pensamiento negativo dentro de esto. Y cuando esto se produce, parece que se nos ha olvidado ese compromiso que hicimos o que dijimos que íbamos a estar en cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier adversidad que deparara la vida o cualquier otra. Y además de eso, también tenemos claro, sobre todo los que somos hijos de Dios, que si alguna circunstancia de adversidad se presentare, toda ella la vamos a solucionar según la palabra. Pero veo con preocupación que cuando estas cosas ocurren, terminan las personas a veces separándose. Y ese compromiso, esa palabra que se dio en ese momento determinado, se perdió. Porque ocurrió una circunstancia, un bache en ese camino. Y un bache, yo he llamado a este tema baches en el camino, porque cada vez que una persona se une o establece alguna actividad por hacer, presume de la existencia de un camino que es recto. Y de un camino que aparentemente no va a tener ningún inconveniente. Pero de repente aparecen en ese caminar algo inesperado, un bache. Un bache se produce no porque alguien lo haya planificado, lo haya previsto. Por lo general es un movimiento natural que ocurre donde se estableció el camino, donde se estableció la vía, la carretera, la avenida, lo que sea, y ocurre un hundimiento. Eso no lo planificó nadie, pero naturalmente puede ocurrir. Y hay muchas veces nosotros somos sorprendidos cuando estamos conduciendo por esa vía, por esa carretera, y de repente viene el bache y nos hace saltar y es algo imprevisto. Muchas veces las personas que no tienen el dominio, que no estuvieron preparados o vienen a exceso de velocidad o vienen descuidados, han perdido la vida a causa de ese bache que encontraron allí. Y en ese momento nadie está pendiente o nadie está esperando que eso se presente en el camino. Así suele ocurrir en nuestras vidas. Venimos a Cristo siendo un camino de rectitud donde somos llamados y de repente ocurren unas cosas inesperadas. Algo que no se nos anunció, algo que no estaba en el plan, algo que ni remotamente imaginábamos que eso podía pasar, pero pasó, ocurrió. ¿Y cuál es normalmente la respuesta de nosotros? Llegar a pensar que Dios no está con nosotros, que Dios se apartó, que Dios nos dejó, que Dios nos dio la espalda. Y algunos inclusive acusados por la forma como nos han enseñado que habré hecho mal, cuál será el pecado que habré cometido y yo no me di cuenta, o esto viene como castigo de tal o cual cosa. Algunas veces puede ser que tenga la razón, pero no todas las veces Dios está obrando de esa manera. Y mucha gente termina cometiendo errores, por esa razón le cuesta cambiar su vida, por esa razón le cuesta tomar las decisiones, por esa razón a veces prefiere permanecer en el pecado oculto que cree que los demás que Dios no lo conoce y que lo oculta de los demás, pero cree que puede llegar a resolver la vida de esa manera. Quiero que sepa lo siguiente, quiero que lo anote en su corazón, quiero que lo tome como nota en un papel, en un libro, en un cuaderno, donde quiera que sea, y lo anote siempre bien grande y lo tenga pendiente. No siempre el camino correcto es el camino más fácil. No siempre el camino correcto es el camino más fácil. Por el contrario, muchas veces el camino correcto es el más escabroso. De acuerdo a los compromisos, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a aquello que has considerado que es normal, tú vas a encontrar más o menos obstáculos o circunstancias, sobre todo las imprevistas, creyendo que tu vida ha cambiado por completo y que no vas a encontrar ningún imprevisto de aquí en adelante.
Llegamos al camino de Dios, conocimos a Cristo y si creemos que todo está resuelto, siempre he dicho, quien le dijo eso, él le ha mentido. Y se tiene que alejar de allí porque seguirá siempre bajo la mentira. Nosotros al entrar en el camino de Dios tenemos una promesa. Y yo siempre he dicho que nosotros como hijos de Dios y en este camino, en este reino, en esta película, como a veces la he llamado, es la única película donde se conoce el final de la película y sabes que vas a tener victoria. Tú conoces el futuro, tú conoces lo que va a ocurrir, tú conoces aquello en lo que te llamó Dios y te dijo que iba a ocurrir, pero no conoces el desarrollo. Por lo tanto, desconoces qué te puede esperar entre el punto A y el punto B. Te dan a conocer el punto final y el punto inicial. El transcurrir, el intermedio, no lo conoces, sino que tú lo tienes que andar. Y Dios suele hacer promesas de esta forma, para que sepas hasta dónde tienes que llegar. Es ese conocer del final de la historia antes de conocer el inicio de la historia. Mi Biblia, cuando señala el desarrollo de dónde comienza el pueblo de Israel, de dónde viene, cuando llaman a Abraham, nosotros leemos en el capítulo 12 del libro de Génesis, dice allí comenzando que el Señor le había hablado a Abraham. Se le había aparecido y le había dicho esto: vete de tu parentela, deja a tu padre y a tu madre, deja esta tierra y vente, que yo te voy a entregar una tierra que es grande. Y le dice además de eso, si usted lee su Biblia, le dice además de eso: te bendeciré, serás de bendición, le dice. Te bendeciré y serás de bendición. Serás padre de multitud, o sea, te haré padre de todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Le dice además: el que te bendijere, yo lo bendeciré. Y el que te maldijere, yo lo maldeciré, dice el Señor. Yo te voy a hacer todas estas cosas. Las 5 promesas que le hacen a Abraham están allí. Y dice mi Biblia que entonces Abraham obedeció y tomó todo lo que tenía, tomó a Lot, a su esposa, Lot era su sobrino, a su esposa Sara, dejó su tierra, dejó su parentela y tomó todo lo que tenía y se fue en obediencia a Dios. Y este es el punto que quiero comenzar a desarrollar. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, inmediatamente llegamos a creer, según nuestra lógica, nuestro parecer, que no vamos a tener ningún inconveniente y que lo que viene después de obedecer es lo que dijo Dios que iba a acontecer. Pocas palabras. A Abraham le dijeron: sal de tu tierra, deja todo, vente que yo te voy a dar una tierra. Y él obedece eso. Y esperaría Abraham inmediatamente, después de obedecer y de hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer en ese mismo momento, que ocurriera todo lo que Dios le había dicho. La lógica del hombre, la lógica nuestra, no es la lógica de Dios. Dios conoce los planes y Dios conoce algo que a veces nosotros mismos no conocemos. Conoce nuestro corazón, y cuando habla de nuestro corazón no habla del músculo. El Señor, o sea, cuando habla del corazón habla de todo el sistema de pensamiento conductual que nosotros tenemos. Si Él conoce el corazón, sabe también cómo es que nosotros padecemos, sentimos y decidimos obrar por dentro. Él conoce eso, porque además de eso, dice que conoce los pensamientos, discierne los pensamientos. Y si conoce todo eso, Él está al tanto de cómo somos nosotros, qué somos nosotros, qué tiene que quitar de nosotros y qué tiene que añadir de nosotros. Sin embargo, cuando seguimos allí leyendo la Biblia, en ese capítulo 12, a partir del versículo 10, dice que hubo hambre en la tierra como no había habido hambre antes. Tú esperas que habiendo obedecido,
Dios se encarga de que tú no tengas hambre, de que no haya ninguna de estas cosas, que no pase eso. O sea, tú obedeciste a Dios y esperas que Dios te cumpla inmediatamente lo que Él te dijo. Pero normalmente no ocurre así, porque tú vas a ser usado, tú eres instrumento para poder cambiar las circunstancias que están afectando a todos los demás, a todos los que están a tu alrededor también. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos, porque no somos hechos o no estamos establecidos sobre esta tierra para que seamos nosotros solos, sino el Señor no hubiese pedido a Adán y a Eva que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que la poblaran. Y por tanto, si la están poblando es porque tiene que ser responsabilidad de nosotros. Hasta donde sé, todo lo que desciende de nosotros es como hijo, y usted ama a sus hijos. Usted de alguna forma va a procurar que, como lo hace Dios, que no le falte nada a sus hijos. Y a usted le va a doler eso. Y no nos percatamos en ningún momento que somos descendientes todos de un mismo Padre. Y si somos descendientes de un mismo Padre, aunque no estén acá en la iglesia, no estén sentados al lado de nosotros, también son hermanos. Y eso es otra cosa que nosotros tenemos que entender y tenemos que aceptar. Pero mi Biblia dice que hubo hambre y que el hombre se tuvo que mover de allí y fue entonces a Egipto porque el hambre era tremenda. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 15, que es algo que debemos estar claros nosotros, que debemos tenerlo en nuestra mente siempre presente, dice allí que vino la palabra de Jehová en visiones. Vino Jehová, se le presentó a Abraham en visión y le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y mi galardón será grande para ti. Observe esto: yo soy tu escudo y mi galardón será grande para ti. Y esto me agrada, esto abre el entendimiento, esto me dice a mí, sigue luchando. Esto me dice a mí que a pesar de que hay hambre en la tierra, Dios está garantizando que tú no vas a tener hambre. Que si tú le crees y tú le obedeces, tú vas a pasar por esas circunstancias, pero Dios no te va a dejar. Dios va a seguir contigo, Dios va a estar allí. Puede venir una enfermedad y Dios tampoco te va a dejar. Puedes tener hambre y Dios tampoco te va a dejar. Puedes estar en cualquier otra circunstancia y Dios tampoco te va a dejar. No hagas como cuando las personas tienen problemas en el matrimonio, la primera decisión que tienen es separarse, es divorciarse, porque no son capaces de superar las adversidades que se puedan presentar, aquellas cosas que pueden haber en el corazón de los hombres o de las mujeres en este caso, y de alguna forma deciden que es más fácil, en vez de luchar o superar eso, es más fácil deshacer aquello. Hay casos donde de verdad no puedes hacer absolutamente nada. Pero pongo el ejemplo porque no es solamente con respecto al matrimonio, sino con las circunstancias que hoy puedes estar viviendo. Y llegas a creer que Dios te ha dejado. Llegas a creer que en esa situación donde te encuentras Dios no te va a bendecir. O la mano de Dios no va a estar allí. ¿O es que acaso no te das cuenta que la misericordia de Dios sigue siempre contigo? Sin embargo, llegamos a pensar que Dios no está en ese momento, que Dios nos dejó, que tales cosas no pueden ser de Dios, porque Dios me prometió a mí tal cosa. Le hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa no la recibió inmediatamente, sino que por el contrario, vino el hambre. Pero déjame decirte algo. Cuando vino eso que ocurrió, aprendió Abraham y conoció de que el Dios que le estaba haciendo la promesa no solamente le cumpliría cuando él estuviese bien, cuando él fuese prosperado, él le cumpliría también en los momentos más difíciles. Porque tienes que entender algo, el pronóstico para cualquiera que sea, ya sea que conozca a Dios o que no conozca a Dios, el pronóstico es tormenta. Mateo 7 dice que el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena, ambos verán tormentas. Ambos verán venir la lluvia contra ellos, el río y todas aquellas cosas que puedan ocurrir. Siempre va a venir eso. ¿Y quién es el que va a permanecer firme? El que está con el Señor porque está parado sobre la roca firme.
Entonces, si sabemos que vamos a pasar tarde o temprano por alguna de estas situaciones, no podemos en ningún momento imaginar que Dios nos ha dejado. Y porque creemos que Dios nos ha dejado, es que no tenemos lo que Dios dijo que nos iba a dar. Porque es que en ese momento tiene que venir para probarnos a nosotros. El libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, dice allí que el Señor le mandó el maná al pueblo que había pedido comer. Le había pedido y le dijo a Moisés que por qué Jehová no los había matado allá en Egipto, que los trajo a morir en el desierto y que ellos tenían hambre y querían comer. Entonces el Señor decidió darle el maná. Y me llama la atención que en ese versículo dice que el Señor les dio el maná y le ordenó que lo recogieran diariamente. No podían recoger ni más para guardar ni menos, porque a ninguno le iba ni a sobrar ni a faltar. Le estaba dando lo justo, lo que necesitaban. Y dice ese versículo que Dios lo hizo así para probar el corazón de Israel, del pueblo, para ver si estaban dispuestos a cumplir o no la ley que Dios le estaba dando. Porque salimos bajo una promesa. Y la palabra de Dios siempre va a estar allí. Y vamos haciendo las cosas como Él ordenó. Pero si te diera las cosas que Él dijo que te iba a dar, sin que aprendas cómo y qué vas a hacer con lo que Él te prometió dar, entonces te perdería. Por esa razón, a veces llegamos a pensar que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, que Dios no es parte de todo aquello que dijimos ciertamente o que creímos en un momento que Dios nos había guardado para nosotros. Tenemos una tendencia a creer que cuando alguien está enfermo es porque Dios lo dejó. Y algunos inclusive decimos que Él está así a causa del pecado. Y como Dios no comparte el pecado, entonces dejó o abandonó a esa persona. Dios no ha dejado a ninguno. Dios cuando decide dejar a alguien es porque ya lo obstinó de forma tal que ha hecho tantas cosas que Dios ya no quiere estar allí. Y aún así dice mi Biblia, o dice el mismo Señor, que si alguno se arrepintiere, Él lo volvería a recibir. Pero quiero que estemos claros que Dios nunca nos va a dejar. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El reconocer que Dios es nuestro escudo es lo que nos va a garantizar a nosotros que podemos enfrentarnos a todas las adversidades. Si leemos esa palabra en el libro de Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, ¿cuáles fueron esas cosas? La hambruna que hubo, la discusión que tuvo con Abimelech, la situación que le ocurre con Sara, que teme el hombre que lo puedan matar. Y luego vienen unas discusiones allí de donde abre unos pozos y todo esto, y de repente todos aquellos se lo fueron cegando y se lo fueron quitando. Entonces, ¿puede alguien preguntarse o pensar en un momento determinado que no va a recibir absolutamente nada? Observe algo de alguien en la Biblia que nos pone un ejemplo de lo que es realmente seguir a Dios, creer a Dios en circunstancias adversas. Conocemos todos la historia de José. José es el primogénito de Raquel. Y cuando está puesta la esperanza de Jacob en su esposa, la que amaba, de repente se encuentra que la mujer es estéril. Luego de orar al Señor, viene José. Y José fue un hijo para Jacob como que los cuidaba más y dice que hasta lo amaba más. Le dieron una túnica de colores y para colmo de males Dios le pone un sueño a este muchacho de grandeza. Un sueño donde tiene una certeza de que eso se va a cumplir. José cuenta el sueño tanto a sus padres como a sus hermanos y ambos
lo reprenden, ambos lo repelen. Sobre todo sus hermanos no lo querían cerca, lo llamaban el soñador y llegaron a burlarse de él por lo que el sueño que había tenido José en ese momento. Cuando José tiene ese sueño, que es un sueño de grandeza, un sueño donde la promesa de Dios se está evidenciando de que el hombre va a estar por encima de mucha gente y va a estar haciendo cosas que otros no han hecho anteriormente y manifiesta aquello. Lo menos que puede llegar a pensar José, como de repente lo puede pensar usted, es que a él le vayan a ocurrir otras cosas. De ahí, una vez que le dieron el sueño, de allí lo que viene es algo bueno. Es como usted cuando decide que va a emprender en una empresa y de repente ya tiene todo listo para comenzar y cree que de allí en adelante ya no va a tener tropiezo. Puede ser que usted contraiga nupcia, entre en el matrimonio y llegue a pensar que de ahí en adelante ya no va a tener más inconvenientes. Usted tuvo su casa o compró su casa y cree que de ahí en adelante no va a tener problemas. Pero después de eso es que se entera que la casa tiene que mantenerla, que hay que pagar agua, que hay que pagar luz, que hay que pagar condominio, que hay que comprar los utensilios, que hay que comprar todo lo que es necesario para el mantenimiento de la casa, así como el sostén suyo. Y ahí es donde comienzan a complicarse las cosas. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a que la bendición de Dios siempre va a estar tanto en lo bueno como en lo malo. No es como la promesa que hacen los que contraen las nupcias, los que entran al estado del matrimonio, que dicen que sí, que van a estar en lo bueno y van a estar en lo malo, van a estar en la salud y van a estar en la enfermedad, y van a estar también en cualquier circunstancia que depare la vida, pero cuando viene una circunstancia, pegamos una carrera y nos divorciamos. Y decimos que eso no puede funcionar así. Si las cosas no estuvieron bien hechas desde un principio, vamos a tener inconvenientes. Pero aquí se nos está dando una promesa. Y aquí le dieron una visión a José, le dieron un sueño. Y el sueño era un sueño de grandeza, como lo puedes tener tú hoy día. José, después de recibir ese sueño, le aseguro que lo menos que pensaba José era que sus hermanos se levantaran contra él. Y se levantan contra él, lo meten a una cisterna, donde creo yo que todavía, cuando está metido en la cisterna, José no está pensando que sus hermanos lo están haciendo por maldad. José no le pasó por su cabeza nunca que sus hermanos lo querían matar. No era simple y llanamente que lo metieron en la cisterna, sino que lo querían matar. Y quizás, si no interviene su hermano mayor y ve la cuestión que se está poniendo color de hormiga, o sea, a lo mejor lo matan. Vienen con una propuesta de su tercer hermano, o sea, digo tercer hermano en orden, del primogénito hacia abajo. Simeón viene y dice que mejor era venderlo, ganarse algo con eso, con su hermano. Y no escatiman en nada, no hay emoción, no hay sentimiento, no hay nada de amor para evitar que tales cosas pasen, porque no vamos a decir que fue una sola persona. Estamos hablando de que al menos habían allí 10, porque uno de los que no quería o quería evitar que le hicieran daño a José era Rubén, y que era el primogénito, era el mayor. Pero a pesar de eso, su voz no prevaleció, ni tampoco hizo ningún manifiesto. Por el contrario, es el que promueve el hecho de que lo colocan en la cisterna para evitar que lo mataran, pero igualito podía causarle la muerte en esto. Entonces, José no pensaba que eso pudiese pasarle a él. Sin embargo, le ocurre. Mucho menos pensaba José ser esclavo, porque de ser el privilegiado con su padre, estar en completa libertad, de repente es vendido como esclavo. Es posible que usted también, al iniciar lo que cree que puede hacer o lo que tiene que hacer, ya sea en su matrimonio, en su empresa, en sus estudios, en su trabajo o en cualquier otra relación, en su ministerio inclusive, puede llegar a pensar en un momento determinado que una vez que esté establecido el ministerio o la empresa que comenzó o el sueño o la visión que comenzó a desarrollar, usted no va a tener más problemas. Pero me dice mi Biblia que el muchacho fue vendido como esclavo y tuvo que servir y trabajar como esclavo. Lo que admiro de José es la actitud, es la fe donde estaba puesto. Porque cuando nosotros leemos el Génesis 39 y vemos allí que comienza él
o a describir lo que estaba viviendo José, dice mi Biblia allí que todo lo que José hacía con sus manos era prosperado. Y me llama la atención que dice allí, y Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. ¿Cómo puede alguien pensar, soy esclavo, pero Jehová, está aquí conmigo? ¿Por qué no me saca de la esclavitud? ¿Por qué no me saca de esto? Siempre nuestra oración y siempre nuestra petición es pidiendo que te quiten la prueba. Por esa razón, quiero que estés claro en esto. ¿Quiénes son los que de verdad pueden decir que van a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria? Los que se han levantado de una batalla. Los que vencieron en una batalla contra el cáncer. Los que vencieron contra una batalla contra otra o cualquier otra enfermedad. Los que pueden levantarse y decir, Dios estuvo conmigo en esto. Dios padeció conmigo. Esa persona no tiene tiempo para estar pensando en otras tonterías. No le importa ya otras cosas que antes, en un momento determinado, pudieron ser prioritarias, pero que ahora no tienen significado, no tienen importancia en su vida, porque él viene de librar una batalla donde sabe que lo importante es su vida y Dios la rescató de allí. Nadie quiere pasar por una situación como esa. Nadie quiere que un hijo se le vaya por una enfermedad de este tipo. E inclusive nadie quiere que tus padres tengan la edad que tengan, se vayan. Vamos a estar claros en eso. Pero solo aquellos que han superado esa batalla, solo aquellos que supieron guardar esa fe en Cristo, esa fe en Jesús, esa fe en el Espíritu Santo, ellos son los que pueden decir de verdad que viven de victoria en victoria y de gloria en gloria. Ellos son los que saben ahora que es insignificante cualquier otra situación que te pueda ocurrir. Esos son los que no dejan a Cristo porque alguien le volteó los ojos. Esos son los que permanecen sirviendo a pesar de lo que está ocurriendo, porque saben que su vida estuvo en las manos de Dios y todavía sigue en las manos de Dios, y es el día y en el momento en que Dios diga cuando ellos han de partir. Por eso no temen a nada y por eso siguen con Dios. Por eso son los candidatos a realizar las grandes cosas. Por eso Dios puso en José un sueño grande, un sueño que salvaría a todo lo que luego sería el pueblo de Israel. Lo multiplicaría y de 70 personas que entraron a Egipto saldrían luego millones de personas de allí. Porque aquel hombre, aquel muchacho estaba dispuesto a soportar. Estaba como esclavo, pero dice allí que Jehová estaba con él. Y todo lo que hacía era prosperado. Cuando Potifar se da cuenta de que el muchacho estaba bendecido por Jehová y que todo lo que hacía era prosperado, ni corto ni perezoso, lo asciende inmediatamente. Y lo pone a cargo de toda su casa. No solamente de lo que hacía José, sino de toda su casa. No había nada que se hiciera en la casa de Potifar que José no supiera o que no tuviera que dar la autoridad. Parecería allí que las cosas han cambiado, que las cosas van mejor, pero entonces viene la esposa de Potifar, le gusta a José y trata de dormir con José. José se niega, usted conoce esa historia también. José se niega y lo acusa. Lo acusa de un intento de violación. Termina José en la cárcel. Termina José en la cárcel y luego que usted sigue leyendo ese capítulo, consigue que cuando José llegó a la cárcel, dice mi Biblia, que entonces Dios puso gracia en José. Y el jefe de la cárcel lo tomó en gracia y le cedió todo lo que se hacía en la cárcel, porque todo lo que hacía José era prosperado porque Jehová estaba con José. Estaba en la cárcel, pero Jehová estaba también con él. Él no te ha dejado, Él no ha terminado. No importa las circunstancias de adversidad que estés pasando, Dios está contigo. Él es tu escudo, Él es el que te protege, Él es el que te guarda. Porque cuando dijo a Abraham que él era su escudo, le estaba prometiendo que toda la descendencia que viniera de Abraham, Él la
la guardaría, Él la protegería y a pesar de la peor de las circunstancias, Dios estaría con nosotros. Jesús no nos va a dejar. Vino y murió por nosotros y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es solamente en el momento bueno, no es solamente en el momento malo. ¿Tú crees que José entendía lo que estaba ocurriendo? José tenía solo una cosa: creía al Señor. Y si crees al Señor, tienes un corazón dispuesto para cumplir todo aquello. Él no entendía, quizás cuántas veces se preguntó también José, como tú te has preguntado: Señor, ¿por qué me ocurre esto a mí? Yo no hice eso de lo que esta mujer me está acusando. Yo no hice esto. Sin embargo, mira cómo me han pagado. Mis hermanos me vendieron. Mis hermanos ahora sé que me trataron de matar. Pero antes no lo sabía y quizás se preguntó por eso. Él no se dio cuenta sino cuando ve de nuevo a sus hermanos y luego entiende y dice: ustedes quisieron hacerme daño, pero todo esto lo usó el Señor para salvar a toda esta cantidad de gente. Lea su Biblia. Lea su Biblia en el capítulo 50 del libro de Génesis. Estaban asustados sus hermanos, pensaban que José iba a tomar represalia contra ellos. Y le dicen: no, ustedes quisieron hacerme daño, pero todo esto Jehová lo condujo para que toda esta gente fuese salva, para que toda esta gente no muriera. Si nosotros conocemos y entendemos entonces el propósito, o al menos le obedecemos al Señor y no nos quejamos del momento malo, nosotros vamos a salir adelante más fácilmente. O sea, pasaron unos años. Tampoco es que ocurrió tal cual como yo te lo estoy contando acá segundo a segundo, porque fueron 17 años que pasó José en eso, mientras fue esclavo, mientras estuvo en la cárcel y mientras le sirvió a Faraón. Luego sale de la cárcel y lo ponen en gracia con Faraón y entonces aquel hombre grande. ¿Y tú crees que siendo grande no tuvo algunas dificultades? ¿Crees que no? Pero allá era diferente, porque cada vez que se presentaban las dificultades, cada vez que había alguna circunstancia, él sabía a quién confiar, él sabía a quién pedirle el consejo, él sabía dónde buscar, él sabía y estaba seguro de que Jehová estaba con él. Y esa es la certeza que debería haber en nosotros. Porque muchas veces cuando caemos nosotros en una enfermedad y estamos allí, llegamos a creer que Dios no está con nosotros. Cuando estamos en un lecho de enfermo, cuando a alguien le diagnosticaron el cáncer y no nos percatamos de que Dios nunca nos ha dejado. ¿Te ha faltado algo? Has estado allí. Mientras esté la confianza, las cosas van a aparecer, no sabes cómo. Pero esta es la gente que dice: yo no sé por qué estoy pasando esto, yo no sé por qué es esta enfermedad, yo no sé por qué tengo, o por qué apareció este cáncer, por qué vino esta circunstancia, o por qué estoy padeciendo esto. Lo cierto es que el Dios en el cual creo, no voy a dejar de creer a pesar de cualquier situación que tengo acá. Y yo lo he vivido, yo sé lo que es eso. Y no dejé de confiar en el Señor. Y es la forma como he encontrado paz. Y he sabido entonces que lo mejor es la decisión de Dios. Y que todas estas cosas vienen para un aprendizaje. Y que a veces nosotros no entendemos el propósito para el cual nosotros estamos siendo sometidos a esto. Sino después que vemos hecho todas las cosas de Dios, es cuando entonces, mirando por el retrovisor, vemos el panorama y damos la razón a Dios. Y terminamos diciendo ciertamente que Dios tenía razón. Dios manda a su pueblo en un momento determinado a causa de su propia desobediencia que van a ir a cautiverio y le hace esta promesa. Parece algo incongruente y le dice: todos los que vayan, porque el primero que clamó en esta situación es Habacuc. Habacuc está viendo que el pueblo se ha desviado, que hay delincuencia, que hay violencia, que hay injusticia, que hay una serie de cosas que le están aconteciendo que no deberían pasar, que las autoridades están abusando, que el derecho está torcido, que hay corrupción, que hay cualquier cantidad de situaciones que no es lo que Dios dijo. Y le pide a Dios: ¿hasta cuándo? Le dice: ¿hasta cuándo, Dios, veré todas estas cosas? ¿Hasta cuándo estaremos nosotros sujetos a todo esto? Y Dios le da una respuesta que de repente usted no esperaría de Dios. El libro de Habacuc, capítulo 1, el versículo 5, sobre todo le dice: prepárate, dice. Prepárate y mira bien a tu alrededor, le dijo, porque haré una cosa tremenda, una cosa tan grande que aun cuando lo vieren tus ojos, no lo creeré.
No lo creeréis, le dice el Señor. Porque he aquí, dice, que yo levantaré a los caldeos, nación feroz, nación terrible, que destruye, que consume, para que este pueblo aprenda. Sin embargo, Él manda este mensaje a su pueblo y le dice a través del profeta Jeremías, dile a esta gente que el que se vaya en cautiverio yo lo voy a proteger. Mas el que se quiera quedar en Jerusalén, que se quiera quedar en Israel, él va a padecer. Es algo incongruente, porque el Señor lo está mandando a cautiverio para guardarlo, para protegerlo. Pero nosotros no lo entendemos así. Mas algunos dijeron que era mentira, mas se quedaron y padecieron. E inclusive padecieron la espada porque muchos murieron a causa del hambre y de toda esta situación. Más aún, en el capítulo 29 del libro de Jeremías, le da una orden y le dice, cuando ustedes lleguen allá, en la tierra donde van como cautivos, le dice, cásense, construyan casa, dense en casamiento y tomen las hijas de los extranjeros. Estos los toman como esposa, cultiven y compartan con ellos. Y más aún le dice a ellos, oren por esa nación, porque en la paz de esa nación estará la paz de vosotros. Algo que parece incongruente, pero el Señor le está diciendo, aunque estés en cautiverio, yo voy a estar contigo, te voy a guardar, te voy a proteger y puedes hacer esto, lo otro. Entonces dice ese versículo allí, Jeremías 29:11, dice entonces el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien, yo sé los pensamientos. Nosotros no estamos en capacidad de entender los pensamientos de Dios. Nosotros, ¿quién tiene la mente de Dios? ¿Quién es el que le puede dar un consejo a Dios? Ninguno de nosotros en la condición natural que tenemos, en nuestra lógica y en nuestro razonamiento, puede entender cuál es el obrar de Dios. Pero lo que sí tengo la garantía es que lo que esté haciendo Dios, por lo que yo esté pasando, lo está haciendo para algo bueno. Lo está haciendo para algo bien, lo está haciendo para algo que me va a ayudar, lo está haciendo para bendecirme, lo está haciendo para engrandecer y más aún lo está haciendo para glorificarse y para que los que no crean, crean, para exaltar su nombre y para que sepan que Dios es Dios en lo bueno y Dios es Dios en lo malo. Dios es Dios en todo tiempo y no te dejará. Por eso dijo, cuando pases por las aguas no te anegarás. Y cuando pases por el fuego no arderá en ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te guarda, que te protege, que te salva, dice Él. No es Dios solamente para lo bueno, no es Dios para el momento de la abundancia, es Dios para estos momentos, es Dios para que te acuerdes que a pesar de pandemia Él te guarda, Él te protege, a pesar de la escasez Él te da el sustento. Si crees eso, si buscas de eso y crees que en este momento crítico Él está también contigo, puedes tener la comunión y puedes tener la certeza de que si Él te dice que te vas a levantar, es que te vas a levantar. Y si alguno tuviere que padecer bajo la muerte, será mejor lo que está haciendo Dios y te dará también la fuerza y la paz para seguir adelante en lo que tienes que hacer. Ninguno de nosotros nació o salió acá o está establecido en esta tierra para permanecer en esta condición. Todos vamos a morir, todos nos vamos a ir un día. Prefiero irme con el Señor, prefiero estar con Él, prefiero luchar hasta el último momento y no simple y llanamente querer luchar por querer vivir, querer seguir respirando acá sin ningún propósito o sin ninguna opción. Así que veamos nosotros hacia dónde realmente estamos yendo y qué es lo que estamos haciendo, contra quién estamos luchando y qué es lo que estamos haciendo. Solemos a veces vernos envueltos en algunas circunstancias y pensar pues que ya estamos fuera de ese balance que Dios ha establecido para nuestras vidas y que por esa razón nos están ocurriendo todas estas cosas. Habría que preguntarle a alguien que se ha levantado de la adversidad y hasta dónde ha llegado y cuál ha sido realmente su triunfo, su victoria, la gloria de Dios que se ha visto en eso. Pregúntese usted en este momento donde ha estado, ¿cuál ha sido la batalla en la cual usted ha llevado
o ha logrado, o ha entrado y ha tenido victoria y Dios no ha estado con usted? ¿Sabe por qué no estamos más lejos? ¿Sabe por qué no hemos crecido más? Porque nosotros vivimos evitando la batalla. Vivimos nosotros evitando los malos momentos. Y no es que los tengas que buscar, no es que tengas que salir por allí. ¿Dónde está alguna cosa mala para que me pase a mí? No hablo de eso, sino que cuando llegare esto, cuando tengas que luchar, cuando tengas que enfrentar, cuando tengas que buscar, porque debe haber una iniciativa de parte nuestra. No aparece alguien que no se mete en algo. Nosotros hemos decidido, y yo tengo metido entre pecho y cabeza, aquí en mi corazón, que nosotros vamos a construir y vamos a tener una universidad. ¿Cómo vamos a hacer? Yo sigo haciendo lo que tengo al alcance. Dios se va a encargar de lo otro. Dios se va a encargar de lo sobrenatural. Dios se va a encargar de que venga. Si nosotros regimos por esa visión, si nosotros estamos así, todo lo que quieres hacer en tu vida, comienzas a hacerlo, a luchar por ello, de seguro va a ocurrir tal cosa. Pero si nos quedamos sentados, tu vida va a ser una vida común y corriente. Una vida más del montón. Una vida de estas que va, viene, aleluya, gloria a Dios, leí hoy la Biblia, hoy canté, regresé para mi casa, trabajé, comí, dormí y listo. No cambiamos en nada, no hacemos nada. Porque cuando vemos o vemos que a alguien le pasó algo, decimos, y si me pasa a mí, mejor yo me quedo tranquilo. Mejor no me meto, mejor no expongo, mejor no motivo a Dios, no saco a Dios para lo sobrenatural. No es tentar a Dios, sino hacer lo que yo sé que tengo que hacer. No quedarme porque los demás dijeron que tenía que quedarme. No dormirme porque es que mi cuerpo, mi carne va a querer dormir. Mire, tu carne siempre va a querer hacer lo que le da placer. Tu carne quiere dormir más de 8 horas. Tu carne siempre, si no la empuja, ella no va. Ella no tiene esa disposición o esa iniciativa para estar donde tiene que estar. Ella no hace o no va. Si no hay un transporte, no me muevo. Si no hay un ingreso, yo no busco la forma de producirlo. Si no hay una empresa, no hay empresa, yo me tengo que quedar sentado. No busco la forma de solucionar, de inventar algo, de crear algo, de salir adelante con algo, de poner esa creatividad. Porque nosotros vivimos rendidos ante el parecer de la sociedad y ante el gusto de la carne. Quien guste de la carne perecerá. Quien guste de la carne perecerá. Guste de las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu suelen decir los hombres que son sobrenaturales. Y aquellas cosas sobrenaturales es porque simple y llanamente no se pueden hacer tan fácilmente. O normalmente no las hemos visto o no las conocemos. Conocemos nosotros a Daniel. Y Daniel va con sus amigos primeramente. Y deciden ellos no contaminarse con aquello que ocurrió, con aquello que pasó en el momento que vinieron de cautiverio. Vea cómo actúa el Señor. Habiéndole dicho a esta gente que iban a ir a cautiverio, Nabucodonosor manda a escoger a aquellos que estaban preparados, aquellos que tenían buen léxico, aquellos que hablaban bien, aquellos que habían estudiado, aquellos que se habían preparado, y los mandó a separar. Para que ellos le enseñaran, aprendieran las costumbres de los babilonios y les enseñaran de los caldeos. Y se lo enseñaran entonces al pueblo judío a fin de poder asimilar el pueblo judío como tal. Que dominaran su lengua, que manejaran y se movieran dentro de las costumbres. Pero ellos deciden no contaminarse. Y usted sabe, conoce la historia, que cuando le impusieron a ellos el cambiarle, el rendirle la honra y el honor y la gloria a Dios, o sea, postrándose delante de una estatua de Nabucodonosor, se negaron y a 3 los quisieron meter o los metieron en un horno que llegaron a calentar 7 veces más de lo normal. Y ellos supieron decir claramente, a pesar de que estaban en una adversidad, le dijeron al rey, no tienes que preguntarnos, porque vinieron a denunciarlo y a decirle a él que ellos no se habían postrado como él había dicho.
porque estos lo habían hecho también por envidia, porque esta gente adoraban a otro Dios diferente, y tan solo por no verlos a ellos, ver que eran mejores que ellos, ver que ellos sobresalían, ver que ellos hasta se alimentaban con cualquier tontería y estaban mejor alimentados que los demás, porque no entendían los demás que el alimento de ellos era del cielo, era un alimento espiritual, y si el alimento espiritual está en lo natural, todo está sobrepasado. Entonces, cuando veían a estos muchachos en esta condición, oye, quisieron eliminarlos. Y por eso provocaron tal cosa, los denuncian y le dicen que ellos no se están postrando delante de una estatua porque sabían que tenían por mandamiento de Dios no postrarse delante de ninguna estatua, de ningún ídolo, ningún pedazo de yeso, de ninguna de estas cosas. No hacer tal cosa, lo tenían bien claro. Y cuando el rey los interpela con respecto a esto, ellos le dicen: rey, no tienes que preguntarnos acerca de eso, porque nosotros no nos vamos a postrar ni nos postraremos delante de la estatua tuya. El Dios al cual servimos, Él nos salvará. Puedes echarnos en el horno. El Dios al cual servimos, Él nos salvará. Y debes saber esto, que es lo que realmente debería ser la actitud de todo hijo de Dios. Debes saber esto, que aunque Él no nos salvara, con todo y eso nosotros no nos postraremos. Porque ellos no estaban confiando en Dios para que Dios les metiera la mano y los salvara. Confiaban en Dios porque creían en Él y le creían a Él. Sabían que había una vida después de esta vida. De alguna manera lo habían entendido. Entonces no les importaba si era Dios el que estaba dando cuenta de su vida. Mediten esto, porque esta es la razón por la cual nosotros nos alejamos de cumplir las metas o las cosas que Dios nos está estableciendo. En obediencia salimos como salió Abraham, pero cuando viene la adversidad dejamos de obedecerle a Dios. Dios no nos mandó a que nos quedáramos en el medio. Dios nos mandó que teníamos que llegar hasta el final. Como dijo Pablo, por eso es que somos enseñados nosotros en esas cosas. Somos enseñados a vivir en escasez, somos enseñados. ¿Y por quién cree que somos enseñados? Dios es el que nos enseña a superar todas estas situaciones. A que estas cosas, esas enfermedades que tienen los demás no te afecten emocionalmente, sino que por el contrario, poniendo la confianza en Dios, sepas darle gloria a Dios en todas las cosas que tú has vivido. Ahí es donde te das cuenta por qué no te ayudaron antes, por qué no te aportaron, por qué no te apoyaron. Ninguno nunca apareció, pero el día en que a ellos le pasó alguna cosa, quieren que tú aparezcas. Ahora, ¿estamos negados nosotros a eso? En ninguna manera. Pero debemos entender también la posición que tenemos y en paz. No soy yo el que le resuelve el problema a los demás. Yo estoy para enseñarte y los demás tienen que saber salir adelante. Porque lo que ocurre es que si tú no quieres dar el paso y no quieres cambiar, lamentablemente vas a vivir siempre en esa condición. Veo y observo, por ejemplo, los que están en la calle, los mendigos que están en la calle, su condición no cambia, pero comen todos los días. Comen hasta de la basura y no se enferman. Sin embargo, usted apenas prueba agua o alguna cosa, le cae mal en el estómago, le va a dar diarrea, le da cualquier cosa, se enferma. Pero ¿cree usted que la misericordia de Dios no está allí con esa persona? Sin embargo, nosotros no terminamos de entender esa situación. Por eso le digo que si nosotros no cambiamos, entonces no veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y la promesa se quedará media, porque nos rendimos. Quiero que anotes esto también en tu corazón. Cuando decidas devolverte, cuando tengas la dificultad y quieras devolverte, recuerda la razón por la cual tú comenzaste. Recuerda la razón por la cual empezaste. Cuando te quieras ir de la iglesia, cuando te quieras apartar de la iglesia, recuerda por qué estás acá en la iglesia, por qué llegaste a la iglesia, por qué decidiste servirle a Cristo. Asimismo, cuando comiences, emprendas tu empresa o cuando quieras hacer algo en tu vida, en tu matrimonio, en todo esto, y la dificultad te esté abrumando y quieras regresarte o quieras separarte, quieras dejar eso ahí, recuerda justamente eso, como José. Recuerda por qué razón fue que aceptaste estar allí, por qué empezaste a hacer eso. Es como una carrera, es una empresa. No fue en un empresario que soñaste convertirte. Entonces recuerda ese momento en el que quieres rendirte, en el momento en que renuncias, en el momento en que quieres ya tirar los guantes y no quieres seguir o saber nada de nada. Recuerda el momento ese del por qué tú iniciaste eso, por qué empezaste, por qué decidiste hacer esto.
Dios me trajo a este ministerio y yo decidí empezar. Y cada vez, lo he dicho acá, me han dado ganas también de colgar los guantes, de salir corriendo, de pegar una carrera o de dejar todo esto. Pero viene a mi memoria justamente eso hasta donde debo llegar. Y sé entonces que la obra está inconclusa y si me escogió para esa obra, yo sé que Él va a estar conmigo, aún en esas circunstancias adversas, aún en mi dolor, aún en mi tristeza, aún en mi enfermedad, aún en lo que me pueda pasar. Dios no me va a dejar. Eso fue lo que le dijo Él a Jacob. Ve a donde tú quieras, porque no te dejaré. Yo iré contigo y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haga contigo lo que dije que iba a hacer. No te va a dejar hasta que cumpla su palabra. Su promesa se va a cumplir. Nosotros somos los que tenemos que permanecer, aún en el momento de adversidad, creyendo que Él está con nosotros. Y si lo crees, Él te va a guardar, Él te va a proteger. Peores cosas nos hubiesen ocurrido si nosotros no creyéramos que Dios no iba a estar con nosotros. David lo dijo bien claro. Hubiese yo fallecido si no supiera que el Altísimo, que el Dios de dioses, me iba a guardar, me iba a proteger. Si no confiara yo en ti, Señor, si no supiera que tú eres el que vas conmigo. Porque a Daniel, que estaba con sus amigos allí, viene y después de eso es exaltado, es nombrado como gobernador de una nación que tiene al pueblo cautivo, a su pueblo, a sus hermanos. Y a pesar de eso, el hombre se levanta, ora todo el tiempo, y como ya el rey está pensando en ponerlo como por encima de todas las autoridades que están allí, exceptuándolo a él, es decir, el rey, venía Daniel y después venían todos los demás. Cuando ellos se enteran de eso, buscan la forma de ver cómo eliminan a Daniel, cómo lo quitan, así que se inventan igual un edicto, se inventan unas cosas allí donde no pueden orar, donde no pueden postrarse a ningún otro Dios, sino los dioses de ellos. Porque ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando Daniel se entera de lo que están haciendo, que hicieron firmar bajo engaño al rey un edicto para que tal cosa fuese el que consiguieran en eso fuese castigado y fuese muerto, Daniel no solamente oró a puerta cerrada, por el contrario, abrió las ventanas, abrió la puerta y que todo el mundo se enterara que seguía orando. Por lo cual es acusado, inevitablemente en el cumplimiento del edicto que había firmado el rey, que era además muy amigo de Daniel, lo mandan al foso con los leones. Y dice en mi Biblia que el rey no durmió esa noche. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir, para evitar que Daniel fuese al foso, pero aquellos lo acusaban, aquellos lo venían a presionarlo porque ya había firmado un edicto. Así que lo mandan al foso de los leones. El hombre pasa la noche ahí en el foso, el rey todo atormentado. Dice mi Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, que el rey al levantarse bien temprano en la mañana, sale allí corriendo y va hasta el foso de los leones, y lo primero que dice, Daniel lo llama, el Dios viviente, el Dios al cual tú sirves constantemente, lea su Biblia, ¿ha podido salvarte? ¿Ha podido librarte? Y él escucha luego entonces la voz de Daniel que dice, vive mi rey para siempre. El Dios al cual sirvo ha enviado un ángel que ha tapado la boca de los leones para que no me hicieran daño. Dios es Dios aún en el foso con los leones. Dios es Dios contigo en cualquier circunstancia. Nadie dijo que nosotros no íbamos a pasar por eso. Lo que sí dijo y garantizó que no nos iba a dejar en ningún momento. Por eso Daniel dice, vino el ángel y tapó la boca de los leones y va a tapar la boca de muchos. Nos va a guardar de cualquier cosa.
¿Ha podido salvarte? Claro. ¿Ha podido traerme hasta aquí? Claro, estoy acá predicando. ¿Ha podido levantarte? Y aún falta más aún. Y sé también, vendrán otros tropiezos, vendrán otras dificultades, pero con todas ellas sé que estoy seguro de que no las voy a enfrentar solo. Y déjeme decirle algo, Dios y yo somos mayoría. Somos mayoría, donde quiera que nos paremos y contra cualquier enemigo seremos siempre mayoría, porque el poder de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad. Dios y yo somos mayoría. Le diré al enemigo, te equivocaste porque creías verme en debilidad, creías verme en flaqueza. Mi poder se perfecciona, o el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahora, cuando crees tú verme más débil, es cuando me vas a ver más fuerte. Porque ya no seré yo, ya no será mi carne, sino que será Dios en mí, sino que será Jesús en mí, será el Espíritu en mí. Si nosotros creyéramos de esa manera, tendríamos paz. Tendríamos paz. Porque el hombre creyó, y creyó de una forma que no se espera que cualquier persona esté creyendo. Pero no crea usted que Dios le ha abandonado. No crea usted que Dios le ha dejado en su enfermedad o en su dolencia, en su tristeza. Dios ha estado allí y no lo va a dejar. Cuando Darío vio que Daniel estaba completamente sano, agarró a los sátrapas, los mandó a echar a los leones y todavía no los habían soltado ahí en el foso cuando ya los leones los estaban devorando. Y eso vino justamente a marcar una diferencia entre aquellos que tienen a Cristo y los que no lo tienen. Con esto no le estoy diciendo que usted vaya a abusar, que vaya a tentar y que crea. Si usted no tiene la certeza en eso, tiene que ser algo en lo que Dios le mande. Tiene que hacer algo en aquello en que Dios de alguna forma le está haciendo pasar, porque Dios lo puso en una situación y sabe entonces Dios que eso también va a generar adversidades, porque cuando nosotros estamos liderizando algo, siempre alguien se va a levantar, siempre alguien va a estar en contra de nosotros, pero ahí es donde te van a probar a ver si tienes la fortaleza y la suficiente confianza en Dios para saber que Él es el que va a luchar la batalla por ti, que Él es el que va a salir adelante y que a ti no te va a tocar nadie, a ti no te va a pasar nadie, y que aunque te tocare te vas a levantar, y si no te levantares vas a partir con el Señor. Esa es la fe que nosotros tenemos, de estar en la presencia de Dios, de buscar la eternidad, de tener esa vida eterna que sabemos que solo Dios nos puede dar. Darío sale de allí declarando lo siguiente, y quiero leerlo literalmente, textualmente, lo que el hombre declara, porque queda asombrado, y es lo que deberíamos buscar nosotros para declarar luego de haber sido ganadores de toda esta batalla que nosotros hoy estamos luchando. Daniel 6, versículos 26 y 28. Mira lo que dice acá este hombre. De parte mía, dice el rey Darío, de parte mía es puesta esta orden, esta ordenanza, que en todos los dominios de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y que permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurarán hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él salva, Él libra. Él hace maravillas en el cielo y hace maravillas en la tierra. Y este Daniel, dice el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El rey termina dando una declaración, un edicto, donde declara que el rey, el Dios de Daniel, es el Dios viviente y que todo el mundo se debe postrar. Igual había dado una declaración y un edicto que había firmado Nabucodonosor. Cuando aquellos que entraron al horno
los sacó sanos, mas los que los llevaron, los empujaron, fueron consumidos por el fuego. Los demás estaban allí. Y Nabucodonosor, asombrado, manda y ordena que se le rinda pleitesía, que se le rinda adoración al Dios, a Jehová, porque ese es el Dios viviente que salva y libra, como dice Darío. Entonces va a prosperarte. ¿Cuándo? Después de superar. Después que tu confianza de verdad se haya puesto de manifiesto en estos momentos críticos. Porque tu confianza no puede estar, la confianza de nosotros en Dios no puede estar sujeta a los cambios, no puede estar sujeta a circunstancias, no puede estar sujeta a cómo me siento, a mi emoción o a mi sentimiento. Mi confianza está puesta en Él, en mi dolor, en mi tristeza, en mi alegría, en mi prosperidad, en mi escasez, en cualquier circunstancia, yo sigo confiando en Él. Job dijo, aunque me matare, yo seguiré esperando en Él. ¿Y cómo espera un muerto? Porque Job estaba seguro de que había una eternidad, de que había vida delante de él. Por tanto, no iba a mermar su confianza en Dios en las circunstancias terrenales que estaba viviendo en ese momento, sino que aspiraba o esperaba estar en la presencia de Dios después inclusive de esa muerte. Por eso esperaba. David, el Salmo 23, vea lo que dice David, Salmo 23, 4. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré a mal alguno, porque Jehová está conmigo, dice. Me infundirá aliento con su vara y su callado. Que Él va a estar con él, que su confianza va a estar allí. Aunque esté pasando, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré a mal alguno. Porque su confianza está puesta en Jehová. Porque en ti he confiado, Señor. Y eso es lo que deberíamos entender nosotros todos. O sea, las batallas que nosotros vamos a luchar, las batallas en las cuales nos vamos a confrontar, si nosotros tenemos esa confianza puesta en el Señor, estamos seguros de que vamos a salir adelante. Y entonces podremos hablar con toda autoridad, con todo denuedo. No necesitamos aprender de más nadie. Aquello emergerá de nosotros, aquello surgirá de nosotros, aquello estará dentro de nosotros, justamente para manifestar con ese fervor, con ese amor hacia Dios de las cosas grandes que ha hecho el Señor. Dirá como el salmista decía, entonces diremos. Cuando Jehová haga cesar el cautiverio de nosotros, entonces nuestra boca se llenará de risa y las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿De dónde? Después que salieron del cautiverio, porque confiaron en un Dios, después que se levantaron de un cáncer, después que lucharon contra una enfermedad, después que saben que están allí en pie a causa del amor y de la confianza que tienen en Dios, pueden hablarle a los demás con toda autoridad, no para acusarlos, no para llamarlos, sino para decirle confía, porque yo confié y aquí estoy. Sigue confiando a pesar de tu dolor. Llora conmigo, pero confiamos en el Señor. Llora conmigo, está en tu tristeza conmigo, yo te apoyo, pero sigamos confiando en el Señor, porque todas estas cosas las va a cambiar. Tu tristeza se convertirá en risa. Ya no será más, ya no habrá más. Estoy seguro de que esto es lo que traerá el Señor para todos nosotros. Ruego al Señor que de verdad esta palabra nos pueda despertar a nosotros y no quejarnos de las circunstancias que tenemos y no perder la confianza de quienes somos. Porque en esta pandemia nos apartamos, nos guardamos, nos dejamos y como dicen algunos, se enfriaron. Se enfriaron y comenzaron a preguntarse, ¿dónde está Dios? Dios está contigo. Tú tienes que seguir haciendo lo que Dios te ordenó, porque Dios no es Dios de circunstancias. Dios es un Dios constante. Dios es un Dios que permanece. Dios es un Dios que juró y prometió a Abraham que lo bendeciría, que levantó su mano y juró en su nombre por él mismo que lo iba a bendecir y que nada le iba a faltar. Y una cosa más dijo allí, que nosotros íbamos a tener la supremacía sobre el enemigo,
que las tinieblas no iban a prevalecer, sino que nosotros podíamos dominar en tal cosa. Y eso es la promesa que debemos entender nosotros. No nos ha dejado ni nos dejará. Nunca nos dejará. Así que hoy, esto va para alguien que hoy se encuentra en esa dificultad, que parece que su mente no está clara, que parece que no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe qué emprender. Lo único que tienes que hacer es postrarte delante del Señor. Y lo que tengas a mano hacer, comienza a hacer. Comienza a hacerlo. Y Él te va a ir guiando. Él va a cambiar esto. Él va a hacer algo grande contigo. Te lo puedo asegurar. Solo tienes que intentar. Si fallas, fallaste. Pero fallaste con Dios. Y Él traerá la recompensa. Él te va a levantar. Así que ten la certeza de que lo que viene es grande. Lo que viene es la gloria de Dios. Lo que viene lo grande está por comenzar. Ahora mismo, cuando recibas la palabra, sabes que algo grande viene para todos nosotros, para toda la iglesia y para todos los que creemos en el Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, porque sé que lo que viene es grande, es tremendo, será cosa tremenda la que haré con vosotros, dice el Señor. Aleluya. Reflexionemos y pensemos en esta circunstancia, en los momentos críticos. Y haz memoria si de verdad has confiado en Él en ese momento. No solamente despedido por angustia o por miedo, sino por la confianza que tenemos para responder como respondió Sadrach, Mesach y Abed-Nego. En esa certeza, con esa seguridad, no me importa si muero. Lo que me importa es que yo soy obediente a Dios. Y eso es lo que debería ser. Así que démosle gracias al Señor por todas estas cosas. Te bendigo, Señor. Y quiero orar por ti que estás escuchando hoy por primera vez. Y quiero orar por aquellos que se tienen que reencontrar con el Señor, para que tu corazón se vuelva a Cristo, para que le entregues su vida y tu confianza comiences a ponerla en Él. Porque no te va a ocurrir ninguna cosa que Dios no tenga su mano allí. Y no va a dejar que tú seas tentado más allá de lo que tú puedes soportar. Él conoce tus debilidades, sabes también de qué adoleces, sabes aquellas cosas a las cuales tú le temes. Y en todas ellas vendrá Él y estará Él para fortalecerte. Así que allí donde estás, vamos a reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Diga allí o ore al Señor: Padre, yo te pido hoy que escuches la oración de todos los que están hoy levantando este clamor para convertirse verdaderamente en tus hijos. Yo te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y a ti, mi Señor Jesucristo, te ruego que así como te levantaste de entre los muertos, si yo tengo la oportunidad también de que tú me recibas, yo quiero ir contigo. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que de verdad hagas de mí un valiente, capaz de entender toda esta situación y que ninguna circunstancia me deje postrado, sino que por el contrario, me permitan a mí entender cómo tengo que buscarte, cómo tengo que dejarte la carga y cómo tengo que confiar en ti. Que a pesar del dolor, de la tristeza que puede estar pasando en un momento determinado, haya la certeza en mi corazón de que tú estás conmigo y que nunca me vas a dejar. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te doy gracias, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.